Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y uno de los hombres más poderosos y más cercanos al presidente Gustavo Petro, fue imputado por 3 delitos el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la Nación. El exdirector no aceptó los cargos por su supuesta participación en este escándalo de corrupción que ha tocado las entrañas del gobierno nacional y por supuesto que ha dejado también entrever estos tentáculos que ha tenido la corrupción en nuestro país. Es por eso que a esta hora nos conectamos con el abogado penalista Iván Cancino, quien representa los intereses de Carlos Ramón González. Doctor Cancino, muy buenos días, bienvenido a esta primera edición de Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole, ¿ya es formal la vinculación de Carlos Ramón González a este proceso? ¿Ustedes cómo toman esta decisión? Sí, ya hay una imputación, ya está vinculado, la investigación venía de tiempo atrás. Tanto Carlos Ramón como su defensa hemos estado permanentemente asistiendo a todas las audiencias. Ayer pensábamos que podía haber algo verdaderamente nuevo en la fiscalía, pero no, son ya, digamos, acusaciones, imputaciones basadas específicamente en testimonios que nosotros consideramos desacertados, contradictorios, no ajustados a la verdad. Así que estamos preparados para un tema que seguramente será largo. Esto no es solamente de una imputación, una medida de aseguramiento. Vendrá un juicio que será tedioso, será obviamente desgastante para la administración de justicia, pero mantendremos la presunción de inocencia y seguramente al final del proceso quedará ratificado que Carlos Ramón González no cometió ninguna falta a la ley penal colombiana. Doctor Cancino, porque el señor Carlos Ramón González no compareció presencialmente a esta diligencia, ¿está fugado de este proceso? No, él no está fugado de nada, él no tiene ninguna prohibición para moverse libremente y sí compareció presencialmente, porque estar conectado virtualmente es estar presencialmente. Aquí el Tribunal Superior de Bogotá, siguiendo las directrices de la Ley Estatutaria de la Justicia, de la Corte Constitucional, establece que las únicas audiencias donde la persona tiene que estar en el sitio son las de juicio oral, de tal manera que él ha cumplido con todas las citaciones de la ley en el momento que lo ha hecho y de la manera como lo han requerido. Cuando tuvo el arraigo estuvimos en el búnker, estuvimos en la sede de la policía y ahora se le comunicó por el tribunal que la diligencia era virtual, así como la siguiente del 6 de junio, y estará presente. El principal señalamiento de la Fiscalía contra Carlos Ramón González tiene que ver con que él habría dado la orden para pagar supuestos sobornos a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, 4.000 millones de pesos específicamente. El próximo 6 de junio, la Fiscalía va a pedir medida de aseguramiento por estos hechos. ¿El señor Carlos Ramón González está dispuesto a comparecer en caso de que se le imponga una medida de aseguramiento? Nosotros no consideramos ese evento todavía. Yo no creo que la justicia vaya a cometer la injusticia de privar de la libertad en establecimiento carcelario a una persona que es absolutamente inocente. Tengo una visita que se acaba de despertar, perdone. Tranquilo, doctor Cancino, entendemos perfectamente. Gracias también por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero preguntarle, ¿qué responde o qué responden ustedes a quienes interpretan esta salida del país por parte de Carlos Ramón González como una maniobra de evasión mediática o judicial? Pues quiero manifestarle lo siguiente. Yo con Carlos Ramón me he reunido en mi casa, en mi oficina, de manera virtual, y yo no le pregunto dónde está. De tal manera que si usted me pregunta que si yo sé si está en el país o por fuera del país, no sé decirle. De tal manera que no tengo cómo contestarle esa pregunta porque mi labor es defenderlo, estar en constante comunicación con él. Muchos clientes de mi oficina no les pregunto dónde están, hablo con ellos vía virtual, a veces llegan a la oficina, de tal manera que yo tampoco le puedo decir si está o no está. Lo que sí le puedo decir es que en este momento él puede estar en cualquier lugar del mundo porque no tiene ninguna restricción de movilidad y esperemos que el 6 de junio la Fiscalía dé sus argumentos, enumere sus evidencias y nosotros estamos listos para contestar cada una de ellas para demostrar que Carlos Ramón en este momento no debe estar privado de la libertad para defenderse de su proceso.
Doctor Cancino, el testimonio del principal testigo en este escándalo de corrupción, estamos hablando del señor Olmedo López, prácticamente en este momento no fue avalado. La negociación de Olmedo López con la Fiscalía General de la Nación no fue avalada por un juez y prácticamente el señor Olmedo López es el único testigo directo de estos hechos que se le imputan a Carlos Ramón González. ¿Ustedes van a usar ese prácticamente vacío que se tiene en este momento a favor? Claro, ustedes me disculparán, no voy a anticipar mis argumentos para demostrar las contradicciones, para demostrar dónde estaba Carlos Ramón, de qué hablaron en las ocasiones en que pudieron hablar según la fiscalía, porque es que cuando aquí la responsabilidad se basa en testimonios, nada más, pues cuando la defensa o la persona imputada adelantan sus argumentos, pues es regla general que los testigos los van acomodando. Pero tenga la absoluta certeza de que cada una de las afirmaciones de los testigos van a ser desvirtuadas, demostradas las contradicciones con elementos materiales que la defensa ha venido recogiendo, y que este debate jurídico no va a terminar, no es a corto plazo. No importa lo que se decida en la medida de aseguramiento. Aquí lo importante es que cuando termine el juicio, porque vamos a ir a juicio si la fiscalía no decide precluir más adelante este proceso, pues demostraremos que Carlos Ramón González jamás ha violado la ley penal de ninguna manera. Se ha conocido, señor Cancino, que el señor Carlos Ramón González está buscando un asilo político en el exterior. ¿Cuáles serían esos hechos concretos por los cuales va a solicitar ese asilo? No tengo conocimiento de una petición de asilo de Carlos Ramón González. Hay un punto específico que el día de ayer el señor Carlos Ramón mencionó durante esta audiencia de imputación de cargos a la hora de no aceptar estos delitos imputados por la Fiscalía y aseguró que todo esto se trataba de un montaje. ¿Por qué razón él asegura que es un montaje? Bueno, es que cuando hablamos de manera genérica, cuando hay personas que han cometido delitos graves y van a buscar preacuerdos o principios de oportunidad, pues la ley colombiana casi siempre exija que tengan que tirar para arriba. Muchas veces incluso con mentiras, con contradicciones, con cosas mal interpretadas. Y yo creo que eso es lo que puede pasar acá y lo podemos demostrar. ¿Cuál será la motivación de esos testigos para decir cosas que no corresponden totalmente a la verdad, que han malinterpretado con el fin de obtener beneficios? No lo sé, pero lo que sí sabe esta defensa es que cada uno de los actos que realizó Carlos Ramón González fue dentro del marco de la ley, dentro del marco de sus funciones, y jamás dio instrucciones para cometer delito de ninguna naturaleza. Finalmente, doctor Cancino, ¿quién estaría detrás de este montaje? Porque pues se ha conocido públicamente que los testigos directos contra Carlos Ramón son el señor Olmedo López e incluso la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, que en entrevista con Noticias Caracol mencionó varias veces el nombre del señor Carlos Ramón. Sí, más que montaje, Carlos Ramón utilizó la palabra de que eran mentiras, injurias. De tal manera que obviamente una persona que no dice cosas ajustadas a la ley, que las malinterpreta con el fin de obtener beneficios, pues algún interés será. Nosotros no nos vamos a concentrar tanto en si hay montajes, por eso se utilizó la palabra mentiras, porque realmente no importa si hay una persona que quiere declarar en contra de otra, lo que importa es que diga la verdad. Y aquí los testigos que han declarado no han sido exactos ni ajustados a la realidad, ni de lo que pasó, ni de lo que muestran las evidencias en el proceso, y esa será una labor de la defensa en las próximas audiencias, en los próximos meses y años que dure este proceso, mostrarle a la opinión pública. Claro que sí, doctor Cancino, y por supuesto el próximo 6 de junio vamos a ver qué pruebas tiene la Fiscalía en contra del señor Carlos Ramón González y también veremos su sustentación de la defensa. Doctor Iván Cancino, abogado penalista, defensor de Carlos Ramón González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Catalina, a toda la audiencia y a los compañeros de la mesa de noticias, un saludo especial. Gracias.